Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Hablemos de Privacidad. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo, pero antes les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como somos_CAD y también estamos en YouTube y en Spotify. Bueno, en Spotify nos pueden escuchar como Hablemos de Privacidad y en YouTube nos pueden encontrar como Somos CAD. Ahí hemos subido varios contenidos sobre varias cosas sobre seguridad digital y privacidad. Entonces también les invitamos a que puedan compartir como que toda esta información que subimos ahí. Y también pues pueden visitar el resto de podcasts que hemos producido en estos últimos meses para que también puedan informarse sobre los temas que estamos abordando aquí en el Centro de Autonomía Digital. Hoy contamos con la presencia de dos grandes invitadas. Estamos con Lau, que es del Centro de Autonomía Digital, y con Pris, que es de Taller Comunicación Mujer. Pero en realidad quisiera que ustedes mismas se puedan presentar a nuestra audiencia, pero antes quisiera invitarles a hacer una dinámica para que un poquito también nos vayan conociendo las personas. Entonces se trata de que primero nos cuenten un poco qué hacen en sus actividades como de trabajo, laboralmente, y también un poco relacionadas al tema de la seguridad digital. Y por otra parte, nos gustaría preguntarles cuál es la aplicación que más les gusta, que han utilizado, y cuál es la que menos utilizan. O sea, o la que, por ejemplo, han utilizado y la odian y en definitiva no se la recomiendan absolutamente a nadie. Entonces, no sé, Lau, puedes empezar tú. Claro, a ver, bueno, hola. De nuevo, yo soy Laura Zambrano, trabajo en el Centro de Autonomía Digital, soy desarrolladora principalmente. Trabajo principalmente con proyectos de software libre, justamente por el tema de la seguridad y de la privacidad. Y a ver, en el tema de las aplicaciones que más me gustan, en realidad yo no tengo así como una aplicación favorita, ni mucho menos. Se puede decir que la aplicación que más utilizo es WhatsApp, pero es por comunicación netamente, no porque sea mi favorita. Y las aplicaciones que menos me gustan, bueno, en general casi no me gustan las aplicaciones porque me vuelven muy dependiente. Entonces yo, por ejemplo, he solido utilizar estas aplicaciones que son como para planificación de la vida, ¿sí? Porque soy como muy desordenada, pero finalmente también desordeno esas aplicaciones, entonces las odio, esas son las que más odio y pues, no sé, no sé si podría desrecomendar o algo porque no, es más por un tema personal. O sea, no te ayudaron a organizar la vida. No, se desorganizaron solas, es más así. Pris, cuéntanos tú. Bueno, yo soy Pris, yo trabajo en el Taller de Comunicación Mujer, que bueno, es una organización feminista que tiene ya unos 30 años trabajando en el país. Trabajamos temas de violencia de género, incidencia lesbofeminista y también derechos digitales, como que de la primera y la última se juntan y nace Navegando Libres por la Red. Que es el programa que estoy coordinando ahora, principalmente la línea de acompañamiento a sobrevivientes de violencia de género digital. Un poco, bueno, yo soy investigadora, estudio antropología. El trabajo que hago ahora es mucho de acompañar a las sobrevivientes que han vivido situaciones de violencia de género digital, pero también hacemos investigación, formaciones, talleres, generamos como materiales educomunicacionales también, justo para hacer más accesible todo esto que tiene así como la privacidad, la seguridad, parece cosas súper complejas, entonces como de hacerlas más cercanas. Yo sé que lo que voy a decir parece falso, pero mi aplicación favorita en verdad creo que es Signal. Como que he logrado llevar a mis amigas, amores, personas cercanas como a esa aplicación. Y me gusta mucho porque creo que no necesito quebrar las conversaciones, ¿no? Por temas de activismo o por temas personales, es como que a veces estás en WhatsApp y dices, uy, esto por aquí no, se quiebra la conversación, entonces Signal como que sí me da esa calma, tengo la suerte de que he logrado como arrastrarles a ese mundo, entonces funciona. Si no, pues sí es complejo, pues una sola en Signal no haces mucho. Y no sé, le uso para enviarme archivos de mi compu al teléfono y al revés, entonces para todo así. Y bueno, pensando en las aplicaciones que menos me gustan, yo tengo una relación de amor-odio con las redes sociales. Ya de amor cada vez menos, la verdad. Creo que me pasa igual que a ti, como que sí me generan como, no sé,
el tener que estar, mirar, chequear, creo que en el último tiempo sí he conseguido, les creo otro perfil para que estén en el perfil de trabajo, entonces cuando no quiero desconecto ese perfil y ni me sale nada. Sí las reconozco como herramientas igual valiosas para conectar, para informarse, creo que se pueden utilizar, pero sí ahí como que me cuesta a veces esa permanencia, ¿no? De que siempre están ahí, que les bloqueas las notificaciones, pero igual entras cada 10 minutos a ver qué ha pasado. Entonces, sí creo que me pasa eso más con las redes Sí, sociales. se vuelve una relación como de dependencia con las redes, de ver qué pasa, qué notificaciones tienes, por qué, quién me dio like, entonces Y sí es cuando verdad. eres chismitas, peor. Sí. Más dependiente aún. Pero bueno, la cuestión es que nosotros también, por ejemplo, recomendamos mucho utilizar Signal porque es súper seguro. O sea, sí es como que te dan garantías de que tienen el código abierto, la comunicación cifrada. Entonces, en realidad, cuando estás trabajando como en temas de activismo, defensa de los derechos humanos, digamos que el Signal creo que es una de las mejores plataformas de mensajería segura que hay como para estas comunicaciones. Principalmente porque ahorita estamos en un contexto en el que ya sabemos que estamos hiper que vigilados, aparte que también existe una persecución hacia los defensores de los derechos humanos y demás cosas que digamos que siento que cada vez tienen como que más importancia y relevancia el uso como de estas aplicaciones. Y bueno, yo también estoy de acuerdo con el tema de las redes sociales, a veces también, o sea, sí es interesante, dependiente, a veces, claro, también te gusta estar ahí como que subiendo cositas, pero también nos exponemos bastante y en general como que tendemos a exponer también a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Pero bueno, en ese sentido como que me parece súper interesante como que nos puedan contar cómo, si bien sabemos que nosotras, las mujeres y las disidencias estamos ocupando, digamos, espacios que es el espacio digital específicamente, cómo nos vemos también a las mujeres en el uso de las tecnologías. O sea, ¿cómo ustedes han visto este panorama? Porque si bien entendemos que estamos habitando también este territorio, digamos, digital, virtual, o sea, qué roles hay aparte del habitar nomás, ¿no es cierto? O sea, somos partícipes de la creación de las aplicaciones en términos de desarrollo y tecnología. Sí hay mujeres generando o también como que desarrollando estas aplicaciones o, no sé, celulares, no sé, ustedes me podrán comentar un poquito más sobre eso. No sé, ¿tú cómo le ves, Lau? Bueno, a ver, en el tema de habitar como tal los espacios digitales, yo creo que un lugar donde las mujeres nos vemos como bastante violentadas hasta cierto punto puede ser el espacio de los videojuegos, donde, digamos, tienes un usuario que tu nombre, yo qué sé, me llamo Laura, entonces mi usuario es Laura, por ende, o sea, en el entorno en el que yo juegue, casi siempre existe la violencia de no, es que es mujer, es mala, o de plano empiezan a acosarte, a escribirte con esta intención de no sé, mandarte fotopene, así, entonces, no sé si podía decir eso, así que pueden censurar. Censurado. Pero suele pasar bastante esto, entonces si es que tú te camuflas con un nombre, digamos, un nickname que parezca más masculino, o sea, es como que te vuelven a tratar como un igual. Entonces yo creo que en el tema de habitar, como mencionaba, el tema del espacio de los videojuegos es un ambiente súper violento para las mujeres. Ahora, en el tema de desarrollo, o mejor dicho, de carreras técnicas específicamente, también es un ambiente bastante violento, y no solo por hombres, sino por las mismas mujeres, porque yo siempre digo esto, entre las mujeres hay muchísima competitividad, y en el ambiente de estudio, sobre todo en mi carrera, éramos 8 personas, de las cuales 4 éramos mujeres. Yo estudié ingeniería informática. Siempre había un poco esta competitividad entre las mujeres, más que entre los hombres, pero también siempre está este juzgamiento de los compañeros de, por ejemplo, conseguí un trabajo. Ah, entonces a esa man es porque de ley se acostó con alguien y por eso entró allá. O quién te colaboró, no sé, con quién te palanqueaste, cosas así. Son temas que pasan bastante en nuestros ambientes. Y también nuestro trabajo es muy infravalorado. No sé, si haces algo es como que es más probable que le pongan un pero a algo que hiciste tú como mujer a que venga un desarrollador hombre y lo haga. No le están viendo tanto así como que inspeccionando a ver si realmente lo hizo bien. No en todos los ambientes, pero esto pasa en la gran mayoría de los casos, al menos desde mi experiencia. No sé, eso es lo que yo puedo compartirles de mi parte. O sea, ¿tú cómo has visto como, no sé, la participación justo de las mujeres en las tecnologías o en la creación de nuevas tecnologías?
Sí, yo creo que también es interesante como hacer una memoria un poco histórica, ¿no? Y tal vez ahí creo que nos falta mucho por conocer, porque sabemos que las mujeres, las personas trans, las personas no binarias, hombres gays han estado en partes fundamentales de la historia en la construcción de las tecnologías. Está Ada Lovelace, Turing, por mencionar así como las pop stars, ¿no? Del mundo así, del desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y creo que si bien muchas veces se ve como si fuésemos una minoría, al final tiene que ver con que sí, son ambientes hostiles. El acceso a la educación ya era como una barrera grande, más aún como el poder dedicarte a carreras técnicas. Han pasado tantos años y sigue siendo un obstáculo. Y se ve, ¿no? Como en la representatividad de las carreras, quienes más suelen inscribirse, pues suelen ser hombres, lo que no significa que no haya las capacidades, del interés, del deseo, pero terminan pues siendo, como decía Lau, espacios súper hostiles para las mujeres, para las personas que no encajan con el binarismo de género también. Y creo que es interesante también lo que comentabas, ¿no? A veces no es que las mujeres son competitivas entre sí porque sí, pero es un sistema patriarcal que te ha enseñado eso, ¿no? O sea, tienes que competir porque es tan pequeño el camino, ¿no? Que va a llegar una. Entonces, son cosas que a las personas que han sido socializadas como hombres no les afecta de la misma manera. Creo que sí es importante hacer como una reflexión de el contexto histórico, las discriminaciones estructurales, las violencias estructurales que son las que impiden que accedamos a este tipo de carreras, de trabajos, los sesgos, ¿no? Parece que los hombres, por el hecho de ser hombres, están más preparados. Y yo siempre digo, bueno, fíjense en la noche de Navidad, ¿qué les regalan a las niñas? ¿Qué les regalan a los niños? Las niñas no binarias ni existen en ese mundo, ¿no? Pero siempre son como, a los chicos son robots, los bloques de madera, legos, cosas que tienen como... que no digo que las muñecas luego valgan menos, como ¿no? Pero tal vez tu motricidad. Justo, te ayudan a pensar cosas. como de forma más lógicas, quizá, como tienes que ir, vas construyendo mucho el cerebro y socialmente también, ¿no? O sea, las mujeres se nos recompensa cuando cuidamos, cuando somos sensibles, cuando somos el multitasking también, que parece algo que luego se valora en ciertas carreras, pero yo siempre me pregunto, ¿eso viene...? Casi nada viene dado por la biología, sino de cómo pues son años de habernos construido así, de que la profesora te diga, no, pues tú, ¿por qué no te vas a teatro y tú ándate a informática? Eso pasa todo el tiempo, tanto que ya ni lo vemos. Entonces yo sí creo que estamos, que hemos estado siempre en la construcción de las tecnologías, creo que cada vez más nos estamos reapropiando de esos espacios. En el habitar, coincido, creo que habitar las tecnologías habiendo sido socializada como mujer, más aún para las personas trans, y creo que no solo son cuestiones de género, sino también pasa por la raza, por la edad, por el origen étnico, todas estas cosas. La clase dificultan eso y finalmente hacen que quienes puedan estar en ciertos espacios sean siempre las mismas personas. Pero creo que eso estamos como... Sí, o sea, es algo como que interesante como entender que las mujeres, si bien y las mujeres y las disidencias estamos como que habitando, digamos, estos espacios virtuales, en realidad nuestra participación también termina siendo a veces muy pasiva, ¿no? Más que activa, porque me refiero en el sentido de que si bien estamos como que interactuando dentro de estas plataformas, estamos también generando acciones, estamos también como que encontramos como que en estas herramientas digitales la forma también de llegar con nuestros activismos o con nuestras denuncias, demandas y demás cosas a más personas. Por otra parte está este lado como que más tecnológico del hacer tecnología, ¿no? Entonces estamos más usando que haciendo, digo yo, ¿no? No porque exactamente no queramos ni porque no tengamos las capacidades de hacerlo, sino porque en realidad las brechas siguen siendo como muy grandes. Y yo creo que cada vez en los contextos en los que estamos ahorita experimentando sobre el tema de la falta de acceso a la educación y demás, estas brechas como que se van agudizando más. Entonces, también es como que importante para mí como que yo creo
poder visibilizar también el trabajo que están haciendo las mujeres y las disidencias en los espacios tecnológicos, no solamente como en el uso neto de la tecnología. Porque en realidad sí hay como que panoramas, o sea, y hay experiencias súper importantes sobre eso, que como la Lau dice, finalmente terminan siendo invisibilizadas porque es como la falta de capacidad, digamos, por último, de las mujeres, ¿no? Entonces, también son como que espacios como, que no sé, yo soy comunicadora social, digamos, y recién cuando vine a trabajar al Centro de Autonomía Digital pude como que tener esta relación más directa de lo que era el desarrollo de software. Y te das cuenta que en realidad la participación de mujeres cuando haces como que convocatorias para hablar sobre estos temas específicamente es bastante, no digo que escasa, pero sí es reducida. Entonces, en ese sentido, como que, Pri, no sé si nos podrías contar un poquito cómo ustedes han tratado también como de meter la línea tecnológica dentro de su organización y también como el tema que creo que es un poquito el que queremos discutir, el tema de la navegación feminista, el Internet feminista. Claro, justo como siguiendo un poco la línea de lo que dices, creo que ha habido esto de, no sé, de hacernos creer también que no podemos. Es súper común cuando nosotras acompañamos especialmente a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Ellas lo que empiezan diciéndote es, yo estoy súper inútil, yo no sé nada de tecnología, y conversas con ellas y dices, no, pero si ya te has puesto una VPN, has hecho 800,000 cosas, dices, chuta, no es que no sepas nada, ¿no? Pero como que no tenemos esa confianza. Y eso es fuerte porque entonces limita el que tú puedas acceder a ciertos espacios. Creo que muchos espacios tecnológicos se ven como hostiles, se ven como que necesitas saber un montón de cosas y si no te van a juzgar y si no, mejor para qué vas a meter la pata, y la gente siente mucha vergüenza, ¿no? Como que parece que hay que tener todo asumido. Creo que sí es importante hacer un trabajo para acercar las tecnologías con una perspectiva de género, si es lo que queremos, ¿no? Porque algo que pasa y es como, lo que pasa en Internet no está despegado de lo que pasa en el mundo fuera de Internet, que ya es difícil hacer esa distinción porque todo está tan conectado, ¿no? Pero es imposible separar. Y por eso mismo es como cuando pensamos, y hay estudios, ¿no?, de por qué las ciudades son tan inseguras para las mujeres, es porque históricamente han sido diseñadas por hombres. Lo mismo pasa en Internet. ¿Por qué nos sentimos tan vulnerables, tan vulneradas en las tecnologías? Y es porque los algoritmos están en nuestra contra, parecen neutros, pero no lo son. Las políticas de normas comunitarias, como quieran llamarlas, no tienen enfoque de género. Alguna vez meten algo por ahí como para lavarse las manos, pero no se trabaja la prevención. Entonces, cuando tú generas un ambiente tan hostil, querer invitar a la gente a que entre a ese espacio es como complicado, porque además es decir como, ya construimos esto, te abrimos una puertita para que entres con nuestras reglas, con nuestros super conocimientos y nuestro lenguaje, que no necesariamente te lo vamos a traducir para que entiendas. Entonces se genera ahí una brecha enorme, ¿no? Nosotras siempre partimos de la importancia de acercar las tecnologías, sobre todo de desmontar estos mitos de que el Internet es esa cosa que pasa por arte de magia. Y nosotras empezamos los talleres como, a ver, son cables, son conexiones, no hay magia. O sea, Claro, sí claro. es maravilloso y pasan muchas cosas más, pero como de aterrizarlo y de decir, yo puedo monear, puedo hacer, lo peor que puede pasar es que me toque resetear la compu, bueno, pueden pasar peores cosas, pero digamos, no es el fin del mundo, ¿no? Y es un espacio seguro en el que te puedes equivocar. ¿Cómo entró el Internet feminista a la organización? Tiene una historia más bien triste, en verdad. O sea, creo que luego es muy valioso, pero mis compañeras acompañaban violencias y acompañaban a las familias de víctimas de femicidio, acompañaban a personas que tenían amenazas o estaban en riesgo de feminicidio, ¿no? Y en un caso ya se volvió evidente que si no podíamos acompañar lo digital, por más que pensáramos todo lo físico, todo lo emocional, estábamos dejando un vacío enorme, porque muchas veces las tecnologías no son facilitadoras necesariamente, pero dejan ahí vacíos por los que los agresores pueden acceder, controlar, monitorear a las sobrevivientes o a las víctimas de femicidio en este caso. Entonces a partir de ahí fue un caso de Margarita, su nombre es protegido, pero bueno, el caso de Margarita, en el que
se dieron cuenta de no podemos seguir descuidando lo digital, y eso ha pasado mucho en los movimientos. Yo creo que porque estamos desbordadas con todo lo demás que hay que hacer, que dices, ya lo digital X, no pasa nada, no importa, me importa más lo físico. Claro, ajá. Pero ya no podemos. Ajá. Entonces, a partir de ahí el equipo empezó a formarse, a decir, bueno, tenemos que trabajar las violencias digitales, porque si no, da igual que hagamos todo lo demás, esas vulneraciones van a estar siempre y van a ir más rápido que lo que nosotras podamos aprender tal vez sí, van a ir más rápido, ¿no? Pero como la necesidad de empezar a formarnos en esos temas y de aprender también cómo acompañar. Entonces sí fue una cosa que empezó así y que luego hemos visto que es súper necesaria. Acompañamos a colectivas, a organizaciones, a defensoras, ¿no? Pero creo que sí es importante como añadir este enfoque de género y tratar de construir o sea, yo creo que es bien problemático cuando decimos, yo ya tengo mi casa, ven, entra y vive conmigo, es como, chuta, o sea, puedo poner una plantita, no sé, que cuando dices, oye, vamos a vivir juntos, Y construyamos esto. Entonces, es bien distinto Ujú. que querer incluir algo que no funciona, que ya está así medio porque te toca, entonces empezar a mover todo y empezamos a Ujú. incomodar mucho los espacios. Y cuando Exacto. incomodamos mucho en esos espacios, ya no nos quieren dentro tampoco. Sí, Es sí, como, sí. no, es que estas feministas nada les parece bien. Ajá. Es como, puede ser, pero tal vez hay que empezar otra Sí, vez, es ¿no? verdad. Sí, o sea, creo que justo, o sea, pensarnos en un internet, no sé, habitable y más seguro, digamos, para las mujeres y las disidencias y para, o sea, todas las personas que finalmente no están encajando, también las personas que finalmente se encuentran en condiciones de subalternidad, ¿no? Eh, es como que no llevarle siempre la lógica de adáptate a, sino también cómo construimos desde nosotros, desde la colectividad, también espacios seguros dentro de lo digital, ¿no? Que también creo que es una lucha constante que se va llevando en el tema de lo físico, siempre, ¿no? O sea, como en tus espacios de trabajo, en tus espacios de activismo, también cómo promueves el tema del cuidado dentro, digamos, de estos lugares, ¿no es cierto? Y no es desde otra forma, desde justo lo colectivo. Pero, ¿por qué, por ejemplo, o sea, tal vez le podrías dar una definición al tema de Internet feminista? O sea, como, ¿qué es un Internet feminista? Yo creo que una internet feminista primero no puede ser una sola. Como que a veces decimos del feminismo, pero creemos en los feminismos, creemos que es posible que convivan y no necesariamente tienen que enunciarse feministas, ¿no? Creo que eso depende también de un reconocimiento histórico y para muchos es importante nombrarnos feministas, mientras que, no sé, hay compañeras indígenas que nunca van a identificarse con esa palabra porque su lucha ni siquiera viene desde ese lugar, Sí. pero en la práctica termina compartiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, habrá compas afro a las que también el feminismo les chirría mucho porque lo asocian con un feminismo blanco, racista. Bueno, feminismo racista debería no existir, pero bueno, pasa. Entonces, sí creemos en que primero tiene que haber espacio para la pluralidad, para la diversidad. Son espacios que son habitables para todos. Y es difícil, ¿no? Pero creo que el Internet feminista sí plantea algo súper importante y es como que hay espacio para el gozo, espacio para el placer, más allá de que sea un lugar donde puedes sobrevivir y donde ya no te van a acosar, pero tampoco estás tranquila, tampoco puedes expresarte, ¿no? Entonces, creo que sí parte de que haya unos mínimos en los que tú puedas construir espacios seguros, entre comillas, porque ningún espacio es seguro, pero en los que puedas estar, en los que haya espacio para el disfrute, para el gozo y en los que haya espacio para la comunidad, ¿no? Yo creo que el feminismo y lo comunitario van muy de la mano y creo que en Internet eso se ve mucho, ¿no? Redes comunitarias, pero va de ahí, ¿no? Creo que son construcciones colectivas, creo que no hay una sola respuesta y son cosas que vamos a ir construyendo, ¿no? Creo que tiene que ver con autonomía, con soberanía digital, sí, con acceso y sin nombrarlo desde esta libertad así súper liberal de yo hago lo que quiero y no me importa el resto, sino de cómo construimos juntos un lugar donde podamos estar, ser, aprender, disfrutar, equivocarnos capaz también, pero que hay espacio para eso. Y por ejemplo, en ese sentido creo que
voy a ir un poco más como hacia atrás, porque obvio, o sea, estamos, digamos, en el caso de taller comunicación mujer y un montón de, incluso de individualidades que se están como que justo pensando estos espacios, ¿no? Más virtuales, en cómo habitarlos. Me parece interesante como, o sea, ¿cuál crees que sería el rol de las desarrolladoras, de las personas que se encuentran justo creando estas tecnologías? Porque si es que vemos que hay una participación mayoritariamente masculina, o sea, las mujeres que podrían, o las mujeres o las disidencias que podrían mejorar o cambiar dentro, digamos, de las infraestructuras de estas aplicaciones o herramientas digitales, digamos. Yo creo que volvemos un poco al inicio, o sea, donde decíamos que en realidad hay muy pocas mujeres involucrándose en el tema de las tecnologías. Entonces, tal vez, a ver, si es que vamos a partir desde un tema más comunitario en el que se trabaje, yo creo que siempre es importante como incluir mujeres técnicas, pero también hombres. O sea, yo no digo como que de plano los hombres váyanse, sino como más bien incluirlos y educarlos de una manera en la que se pueda construir algo, en donde se pueda convivir finalmente con todos. Porque el Internet no es otra cosa que una representación del mundo real. Entonces, si en el mundo real nosotros estamos aquí como hombres por acá, mujeres por acá y como la típica pelea de género, yo creo que finalmente no se logra nada, ¿no? Sino justamente construir estos espacios en los que se pueda, no sé, llegar a acuerdos, conversar, pero desde un punto de vista no machista, sino justamente más feminista, más inclusivo, más participativo, en el que, no sé, muestres tus necesidades también, sean comprendidas, pero partiendo desde el mundo real. Porque si es que el mundo real no cambia, Internet no va a cambiar, finalmente. Entonces, yo creería que por ahí se puede empezar. Uh-huh. Y bueno, entonces digamos que, o sea, yo estoy de acuerdo con el tema de que si es que en realidad hay un montón de hombres habitando como que estos espacios, no, o sea, ocupando estos espacios y creando, o sea, obviamente, y siguen construyendo como que el reflejo de una sociedad, o sea, ya completamente materializada y solamente la traspasan al tema del mundo digital. Obviamente es porque en serio no existe como que un proceso de sensibilización dentro de la educación hacia ellos, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, cómo... ¿quién está detrás de la creación de los deepfakes, por ejemplo? Entonces, o cómo, digamos, la responsabilidad también de los desarrolladores al momento de crear estas aplicaciones que finalmente terminan vulnerando los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, digamos. Entonces, si es que obviamente tus aspiraciones siempre son salariales y otra vez vuelves a reproducir como la lógica de la cosificación de los cuerpos de las mujeres, es evidente que, o sea, no existe ninguna como que cuestionamiento como que al rol que también están llevando como que estas personas, ¿no? Porque finalmente, obviamente, nosotros utilizamos y la podemos utilizar de las formas que queramos. Pero creo que siempre se está dejando como de lado la responsabilidad de estas personas que están detrás de esto, ¿no? Que es como que también es un conocimiento que no es accesible para todas las personas. O sea, no es como que dices, ah, bueno, yo voy a explicar y les voy a decir, así se hace el Internet, ¡pac! Y pongo los cables, ¿no? O sea, yo no puedo. Pero entonces el grupo reducido de personas que lo sabe específicamente, obviamente son... No que lo sabe, sino que han tenido el acceso de poder hacerlo. Es como que masculino o masculinizado también. Entonces, creo que desde esa perspectiva es importante ver como estos dos lados de la moneda, ¿no? También como el trabajo de las desarrolladores o los desarrolladores y también el trabajo de las personas que estamos como que o están tratando de resistir también o de repensarse como que el Internet como un territorio un poco más seguro, ¿no? Y pues en ese sentido, Pris, yo sé que ustedes acompañan igual procesos de violencia hacia mujeres que han sufrido específicamente violencia digital y violencia de género. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cómo has visto? O sea, ¿cuáles son los lugares en donde más se ven vulneradas? ¿Por quiénes están siendo vulneradas? Y, por ejemplo, también, como, ¿cuáles son los riesgos, digamos, de utilizar como, no sé, yo qué sé, Tinder, digamos, o utilizar algunas aplicaciones específicas al momento de compartir intimidad? Signal, no mentira. No, pero pensando un poco en lo que preguntas, bueno, es difícil saber cuál es el tipo de violencia que más afecta
a las mujeres, a las personas no binarias, trans en el país, porque no contamos con datos estadísticos, por un lado, digamos así a nivel más macro. Por otro lado, hay mucha dificultad para reconocer las violencias. De hecho, incluso a nosotras llegan, sobre todo mujeres jóvenes que han sufrido violencia sexual digital con mucha culpa, que les cuesta ver qué es una violencia, ¿no? Sí es complicado eso, porque entonces muchas de las violencias digitales no llegan a nosotras, se resuelven de otra forma. Lo que sí puedo decir, ¿no?, es que de los casos que nosotras acompañamos, lo más frecuente es la violencia sexual digital y el acoso digital. Esos son como los dos tipos, no necesariamente los más frecuentes, pero sí los que más recibimos, tal vez por la gravedad que tienen o porque son más fáciles de reconocer. Tal vez reconocer si tengo software espía me toma un par de años hasta que me doy cuenta de que ya esto está raro. Ahora, la difusión de fotos íntimas o la amenaza de difusión de contenido íntimo sí es algo que despierta como más alarmas así más pronto. Con respecto a quiénes son los agresores, si bien el Internet da esta capa de anonimato, mejor o peor manejado según los conocimientos que tengan los agresores, en la violencia de género digital, igual que en la violencia de género fuera de línea, digamos, los agresores suelen ser personas del entorno cercano, amigos, parejas, primos, exparejas, personas muy cercanas que tienen mucha información. Sobre todo, por ejemplo, en temas de difusión de contenido íntimo, son personas en las que confiaban, a las que tú, con consentimiento o a veces de forma coerciva, les enviaste contenido íntimo porque es tu derecho, porque pues, puedes hacerlo, quieres hacerlo, y resulta siendo, ¿no?, que luego terminas con esta persona para forzarte a que vuelvas, por extorsionarte. A veces hay chantajes económicos, a veces hay extorsión sexual, hay un montón de cosas que pasan por detrás, pero suelen ser personas muy cercanas, ¿no? Y como con la violencia de género, sí, tipo, tú a un desconocido capaz no le abres la puerta de tu cuarto. Pero a tu mejor amigo, sí. Sí. Tu ex mejor amigo en este caso, ¿no? Sí. Y muchos, claro, entonces se aprovechan de esa confianza. La confianza, lamentablemente, sí es una vulneración, una vulnerabilidad al final, ¿no? Y creo que eso es bastante preocupante, porque igual que ocurre, ¿no?, nos enseñan a cuidarnos de los desconocidos y de protégete y no compartas esto y no le digas esto y no hables, desde que eres guambra, no hables con desconocidos. Sí. Y tal vez es tu primo, tal vez es tu hermano, tal vez es alguien como súper cercano para quien no tenías esas herramientas, ¿no? Entonces creo que sí es importante trabajar mucho la prevención, y nosotras siempre evitamos hablar de la prevención en términos de los riesgos de sextear, los riesgos de usar Tinder, sino de todo en la vida tiene riesgos. Ajá, ya, sí. pero no por eso nos vamos a censurar y vamos a dejar de ser. Es como... Claro, o sea, yo voy a salir a la calle y sí, salir a ciertas horas tal vez tiene riesgos, pero no voy a dejarlo de hacerlo. Voy a usar algunas estrategias. Entonces, capaz y salgo acompañada, capaz y salgo con, no sé, con una chaqueta grande porque así me veo más fuerte. Yo qué sé, cualquier cosa que se nos ocurra y nos sirva en ese momento. Y para evitar Internet creo que es lo mismo, ¿no? Es como qué cosas sí me ponen en riesgo. Creo que está bueno hacer ese análisis, pero luego a partir de ahí es cómo puedo hacer esto de forma más segura. Entonces, el sexteo, por ejemplo, que está súper demonizado, el mensaje es la abstinencia, es como no lo hagas, no envíes católicas fotos. ahí. Claro, y es lo mismo que en la educación sexual hace 10 años. No quieres quedarte embarazada, pues no tengas sexo. Sí. Con el sexting no quieres que haya una difusión no consentida, entonces no. Y eso no sirve porque la gente va a seguir teniendo estas prácticas, pero lo va a hacer de forma insegura, va a sentir mucha vergüenza, no va a saber a dónde acudir. Y por último te sientes hasta culpable. Justo, y ya después... Nos pasa mucho, ¿no? Como, es que yo confié, es que yo fui una tonta, no debía hacerlo, ¿no? Y es como, no, tipo, tú estabas ejerciendo tu derecho a sextear con una persona en la que confiabas, no hay nada de malo en eso, incluso capaz y ni siquiera hay nada de malo con que tu foto esté circulando en Internet. O sea, está feo porque es sin tu consentimiento, pero ¿por qué le ponemos tanto peso al desnudo? ¿Por qué implica una carga tan fuerte, sobre todo para las personas feminizadas, mujeres, socializadas como mujeres también? Es como, sí, tal vez se difunde un topless de un chico y le da igual. O sea, claro, eso pasa. De hecho, y sí, porque siempre tiene otras implicaciones. Y sabemos que no por eso son menos graves. Y estamos, o sea, es como, es
súper grave que te difundan tus fotos, pero creo que hay como toda esta serie de cosas que hacen que tenga un peso social más grande, que llegue incluso luego a autolesiones, a depresión, a situaciones súper, súper fuertes emocionalmente. Y entonces nosotros siempre es como, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Es como, y ir viendo, creo que mucho pasa, no por lo digital ni por las herramientas que utilicemos, que ayudan mucho, pero es como cómo hablamos, por ejemplo, de consentimiento con nuestras parejas, lo hacemos, no lo hacemos. Creo que justo el intercambio de fotos nos da muchas claves, ¿no? O sea, yo si voy a empezar a hablar con alguien y ya veo que sí, que estamos hablando, que no sé qué, queremos sextear, es como, oye, descárgate Signal. No, mentira. Es como, oye, ¿qué tal si nos pasamos a Signal? Así y el guiño, ¿no? Y te dice, no, qué pereza, ya red flag. Te dice, chuta, no sé qué, pero ¿por qué pones la desaparición de mensajes? Ya red flag. Es como, se puede conversar, es como, así me siento cómoda, quiero hacerlo así, y si no quieres, es lo mismo, es como, si te aprieta el condón, pues, qué pena, o sea, no más. Adiós. Ajá, sí. Entonces creo que es lo mismo y que además te da claves para saber, justo, ¿no? Creo que, por ejemplo, en adolescentes incluso previene violencias sexuales físicas, porque si yo ya como adolescente, contrario a lo que se dice, no sextes porque es súper peligroso, es como, capaz me motiva a empezar estas conversaciones antes y ver si la persona que está del otro lado es imbécil y no quiere y todo no, y le parece que no, y es como, ay, qué exagerada, ¿qué va a pasar? No quiero irme a Signal, no sé qué, es como, ya, pues, o sea, está raro. O sea, si es que no tomas esas precauciones o prevenciones, digamos, antes, no sé, en el chat puedes también asimilar un poco lo que va a pasar en el tema ya más físico. Como, si no puedes descargarte una aplicación, ya otra cosa es que tu teléfono esté viejo, que no funcione, bueno, eso pasa. Ajá. Y todo bien, buscamos otras alternativas, no pasa nada, o sea, pero no viene de este lugar de, ay, no, qué pereza, qué exagerada, es que para qué, no tiene sentido, qué va a pasar, no confías en mí, y empieza el chantaje, es que esto me haces porque no confías en mí, es que si confiarías en mí nunca me pedirías de esto. Entonces ya dices, bueno, esto ya es manipulación, ¿no? O sea, ya hemos dado un salto, te pedí hablar por otra aplicación y ya de pronto la mala soy yo, es como, aquí algo está raro. Entonces creo que sí es importante como pensar en cómo podemos hacerlo de forma más segura. Siempre va a haber el riesgo, siempre, porque pues una vez que algo está ahí, por más que yo tenga la app que bloquea las capturas de pantalla, no sé, puedes hacerle una foto, o sea, todo puede pasar, no otra hay foto forma con de otro controlar. Celular ahí. Pero sí hay formas de cuidarnos, hay formas de, no sé, anonimizar las fotos, tipo, no sé, pensando en el Signal que tiene como herramientas así súper básicas, es como haces la foto, primero que borra la metadata automáticamente cuando se envía, luego puedes como difuminar, no sé si tienes un tatuaje, si sale tu cara, hacia atrás te salió la foto de la abuelita, porque yo que no pensaste, como hasta esa matapasiones, pero puedes como borrar eso así rapidito. Y claro, y entonces sí, capaz tú te reconoces en esa foto, pero si llega a haber una difusión, tú puedes negar, o sea, decir, ¿quién será esa man? Claro, es como que creo que hay esas estrategias que sí podemos hacer, que es injusto porque igual deberías poder salir en bolas con tu cara y tus 50 tatuajes. Claro que eso no implica nada malo, ajá. Podrías, y ya hay personas que lo hacen y personas cuyas fotos se han difundido y ellas empoderadas dicen como, pues me vas a difundir, las difundo yo antes. Ajá. Y es súper válido, pero claro, no le podemos exigir eso a un adolescente de 16 años, que sus padres no saben ni siquiera que tiene novio y que posiblemente le van a castigar a ella. No le puedes exigir eso a una madre soltera que está en riesgo de perder su custodia, no le puedes exigir eso a una persona que trabaja en un banco o es política y le van a hacer una campaña terrible. No quiere, porque yo creo que es importante entender que es algo que uno quiere compartir. Exactamente. Sí, es el tema de la privacidad, ¿no? Compartir lo que uno quiere con quien quiere en realidad. Entonces sí, creo que ahí cada uno puede como medir también qué está dispuesta, ¿no? Y dices, bueno, ya si se llega a difundir esta foto, todo el mundo va a saber que la persona que difundió es una mierda, pero no yo. Pero claro, no quieres, te van a despedir de tu trabajo, te van a quitar la custodia de tus hijos, no puedes elegir a veces. Entonces creo que sí es importante en esos casos cuidarnos nosotras mismas, armar estrategias con nuestras amigas. Nosotras siempre les decimos, ya hay una amenaza de difusión, hay ciertas cosas que podemos hacer para evitar que eso pase, pero capaz y pasa, tipo, si quiere mandarlo, lo va a mandar de alguna forma, yo qué sé, o sea, se van a dar formas. Entonces, ¿cómo arma una estrategia con tus amigas? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo les vas a contar a tus padres en el caso de las adolescentes? ¿Cómo van a gestionar
arma tu equipo para dar de baja el perfil, como pensar estrategias que ya tenemos en otros espacios de la vida, creo que está súper valioso también, ¿no? Y también se pueden llevar, o sea, por ejemplo, estos casos como también muchas veces de chantaje y demás cosas, que en su mayoría es así, o sea, porque para qué más o sea, no sé, te amenazan con divulgar tus fotografías y demás cosas. Bueno, en el caso de los más guambras también se ven casos en que es como, yo soy el más macho, el más duro, miren, yo estoy con esto. También existen como que alternativas legales a las que se pueden acceder, no sé, como en relación al tema de la protección de datos o de la información, no sé. Sí, bueno, en Ecuador por lo menos tenemos la ley de violencia de género, con lo cual cualquier cosa, independientemente de por qué medios pase, es decir, la violencia digital sigue siendo violencia de género, entonces en principio debería entrar con los mismos criterios. Ahí el problema grande que tenemos es, por un lado, la impunidad. En general, en violencia de género hay una impunidad altísima. En los casos de violencia de género digital que tenemos, por ejemplo, violación a la intimidad, está tipificado el otro como pornografía infantil, que es medio problemático el concepto, pero bueno, como en este tipo de cosas, la impunidad es más del 90%. Entonces, si bien digamos que los recursos están porque se pueden interpretar si tienes una buena abogada, sí hay cosas en las que ya se empieza a mencionar lo digital. Hubo una reforma, creo que en agosto del 2020, donde ya se incluyen como cosas digitales específicamente, pero si no, en principio, si es violencia de género digital, entra por violencia de género. El otro problema que hay es que las y los funcionarios no están, digamos, sensibilizados para atender o recibir este tipo de denuncias. Hemos tenido varios casos en los que si ellas no pueden demostrar quién es la persona detrás de la amenaza o detrás de la difusión, entonces ya su denuncia no es válida porque no hay un nombre con una cédula a quien notificar. Eso por un lado. Por otro lado, se reconocen como menos graves. Hubo el caso de una persona que acudió, tenía amenazas de muerte, un caso muy violento, muy grave. Ella sabía quién era su expareja, acudió a la oficina y le dijeron, señorita, ¿dónde están los golpes? De que se queja, váyase a su casa, ya si pasa algo nos avisa, tenga el número de teléfono y si el señor va a su puerta, era como no, o sea, ya hay un indicio, pero es como que parece que hay que esperar a que ocurra la violencia para que ocurra, ya está ocurriendo, ¿no? Ya hay un hostigamiento, hay un acoso digital. Entonces, sí hay como mucho problema porque a veces ni siquiera les permiten poner la denuncia. A las pocas que les permiten poner la denuncia, no prospera, son procesos súper revictimizantes, ¿no? En violencia de género hemos visto que les toca repetir su testimonio más de 5 veces y eso cuando has vivido un episodio traumático, pues no. Claro. En el caso de adolescentes también tenemos, por ejemplo, justo temas de difusión. La familia muchas veces no sabe. Y para ellas poner una denuncia implica que su círculo cercano se entere porque van a recibir las notificaciones en casa. Entonces, como que el sistema de protección o el sistema legal no se ha pensado para justamente hacer accesibles. Como las adolescentes te dicen, no, yo no quiero poner una denuncia porque mis padres se van a enterar. Y están en su derecho, porque además sabemos que las posibilidades de que eso llegue a algo son bien bajas. Sin embargo, igual creo que es importante incentivar que se pongan las denuncias para que por lo menos quede un registro, una constancia, un antecedente en caso de que luego escale, ¿no? Pero entonces los recursos legales en teoría están, pero sí hay que hacer un trabajo. Bueno, siempre se pueden mejorar las leyes, ¿no? No hay mucho trabajo como en temas legales específicos, se puede interpretar y introducir, claro que sí, pero creo que falta hacer más del trabajo como a nivel comunitario, de cómo acompañamos, cómo damos seguimiento también a ese tipo de violencia. Claro, y por ejemplo, tú comentabas como dentro de las, ¿cómo se llama? De las posibles formas como de prevenir el tema de, no sé, de que te chantajeen y demás, como, no sé, temas como los metadatos, los algoritmos, que también son un poco un lenguaje un poco que muchas personas como que no entendemos, ¿no? Más bien tú, Lau, como desarrollador y como sabes cómo básicamente se manejan, o sea, estas, no sé, estas cosas o sea, en teoría, en el lenguaje programático de programación. Por ejemplo, o sea, en tu trabajo, ¿cómo verías, digamos, o la prevención de, o cómo funcionan estos metadatos o cómo funcionarían estos algoritmos también como para que las mujeres puedan finalmente, no sé, prevenir casos de chantaje o demás cosas? O sea, tú explícanos primero qué es eso. A ver, primero los metadatos. Ya.
Los metadatos son básicamente los datos que acompañan a cualquier información. Por ejemplo, un correo tiene sus metadatos, la hora, quién lo envió, a dónde lo envió, la IP que lo envió. Entonces, asimismo, las fotos tienen, por ejemplo, sus metadatos, con qué cámara fue tomada, en qué lugar. Todo esto corresponde a los metadatos. Ahora, no entiendo exactamente tu pregunta, o sea, ¿cómo estos metadatos nos ayudan a proteger o desproteger? En realidad, o sea, primero explicar lo que eran los metadatos, obviamente, porque no sé, o sea, yo no sé, ya digamos, ya. Pero a partir de eso también, entonces, ¿en qué juego, no sé, tienen los algoritmos al momento de compartir estos metadatos? A ver, yo justo quería mencionar algo hace un rato, como tú mencionabas, el tema de, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio pasaba este tema de educación sexual, era no tengas sexo. Cuando realmente yo creo que la educación debe haber sido, a ver, el sexo es de esto, funciona de estas maneras, hay estos riesgos, te puedes contagiar de esto, te puedes embarazar, bla, 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 y te puedes proteger así asado y cocinado. Lo mismo es acá, ¿no? Vas a compartir fotos, ok, ¿por dónde las vas a compartir? Perfecto, las vas a compartir por Signal, ¿está cifrada tu comunicación? Sí, entonces nadie se va a poder meter en esa comunicación. Entonces explicar todo el proceso de cómo funciona el enviar la foto, por dónde nomás tiene que pasar, en dónde se va a almacenar, cómo puede la otra persona guardar esa información. Entonces creo que primero parte de ahí, ¿no? Antes que pensar en las aplicaciones y en los metadatos y todas estas cosas, creo que parte de la educación, o sea, de la educación de realmente cómo está, o sea, cómo transmites tú esta información, cómo se almacena y cómo puede ser usada en tu contra, y no solo en el caso del sexting, sino en cualquier conversación que tengas con una persona, por ejemplo. Entonces, a ver, el tema de cómo funcionan, por ejemplo, esto de las imágenes temporales, ¿ya? Claro, obviamente eso no se va a almacenar en el teléfono de la otra persona, va a ser temporal, pero aún así tienes el riesgo, como decías, de que tomes una foto encima de eso y aún así esté la foto. Entonces, repito, la prevención viene desde el tema de explicar todo o sea, todo lo que abarca, y no decir no lo hagas, sino decir puedes hacerlo, pero corres de estos riesgos, o puede pasarte esto, pero funciona de esta forma. Puedes asegurarte un poco más teniendo, yo que sé, encriptando tu comunicación o poniendo para que se vea una sola vez, pero igual tienes riesgos. Entonces, parte más de ahí que de decir, hagamos una aplicación súper segura donde nadie nunca pueda sacarse la foto. ¿Por qué no se puede? Claro, y aparte tampoco es como el tema de la clausura, ¿no? O sea, como decir, no hagas esto, porque en general ya nos han dicho eso un montón de veces y aquí estamos. Exactamente. Yeah. Yo quería decir algo sobre lo que comentabas, que estaba pensando, y creo que si bien sí muchas cosas pasan por el uso que les damos, creo que sí es importante como tomar en cuenta que al final las tecnologías no son neutras. Es decir, no es como una bandeja así con la que tú tienes las herramientas y haces. Y ahí yo siempre pienso, digo, ¿cómo empezó Facebook? Tipo, era para calificar a las compañeras mujeres del 1 al 10, a ver cuál era la más guapa y cosas así, ¿no? Entonces empiezan siendo tecnologías tremendamente violentas, tremendamente machistas, y es como luego esperar que no se den situaciones de violencia en esos espacios es complicado. Yo creo que sí estamos en el derecho de exigir a las plataformas también que mejoren sus mecanismos de prevención, de la misma forma en la que generan algoritmos para reducir el contenido sobre Palestina que sale en Instagram o en redes sociales en general. Es como, ¿por qué no pones todo ese esfuerzo para, por ejemplo, prevenir? Sin que esto luego, es complicado, porque luego, por ejemplo, con el tema de desnudos, lo que ocurre es que se censura imágenes consentidas, y hemos visto que se censuran más cuando son cuerpos trans, cuando son cuerpos discapacitados, cuando son personas negras, cuando son personas... se censura más. Entonces creo que sí es complicado porque no creo que parta de la censura, pero creo que sí tenemos como la posibilidad de exigirles que de la misma forma en la que, claro, o sea, un poco pensando en cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Tienen algoritmos maravillosos y otros menos maravillosos, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Como que se asume que son neutros siempre y luego se ha visto que reproducen muchos sesgos raciales, por poner un ejemplo, ¿no? Como que el algoritmo de, no me acuerdo si era de Google, bueno, da igual, vamos a evitar nombres, un algoritmo de reconocimiento facial empezó a confundir a personas negras con fotos de primates, este tipo de cosas que son súper violentas, claro, y que seguramente no pasarían si es que los desarrolladores fuesen personas negras. Ajá. O sea, hay perfilamiento racial. Hay perfilamiento racial, además, hay como muchísimas cosas que están pasando ahí que yo digo, sí, o sea...
los algoritmos sí están jugando un papel y sí están haciendo que cierta información nos llegue más que otra. Se están censurando los contenidos, por ejemplo, de educación sexual, de trabajo sexual también, porque ya como que rompen las normas comunitarias, pero cuando hay una difusión de contenido íntimo, de pronto no rompen todas esas normas comunitarias o el proceso para dar de baja es más largo. O por poner un ejemplo, o sea, está tan construido en torno a ideas como capitalistas que, por ejemplo, es mucho más efectivo denunciar, por ejemplo, si suben un video tuyo a un sitio porno, el proceso en que lo den de baja porque el video ha sido subido sin tu consentimiento es mucho más largo que si lo haces por derechos de autor. Y eso es gravísimo. Entonces la estrategia, pues sí, voy a denunciar derechos de autor, finalmente es mi cuerpo, yo hice este video o lo que sea, pero es como, es fuerte que tengamos que entrar en sus lógicas, en su lenguaje, cuando realmente pues la violencia pasa por otro lugar. Y Lau, entonces, en ese sentido, ¿tú cómo ves el trabajo de las mujeres desarrolladoras como en la innovación tecnológica, por ejemplo? O sea, si es que existe una participación más activa a estas cosas, ¿de qué manera podrían irse, no sé, modificando? Tal vez de las mujeres y las disidencias dentro del tema tecnológico, o sea, de las tecnologías. A ver, justamente lo que mencionabas me parece importante porque, claro, lo que nosotros hacemos es responder a intereses, por ejemplo, capitalistas, o no nos ponemos a pensar realmente quién está pidiendo la construcción de estas tecnologías. Entonces, lo primero sería, claro, entender para qué vamos a desarrollar o qué vamos a desarrollar, teniendo en cuenta nuestro contexto y no pensando como, es que no sé, vamos a construir este algoritmo de inteligencia artificial y le vamos a entrenar con datos de pura gente blanca, por ejemplo. Entonces, así mismo, o sea, como partir desde esa idea, desde el análisis más como de nuestros contextos, que partir del análisis social completo del mundo, porque el análisis social completo del mundo para desarrollar finalmente termina siendo un enfoque más americano, ¿sabes? O sea, y americano pensando en Estados Unidos. Exacto. Entonces eso, yo diría más de eso, centrarnos en nuestras comunidades, en nuestras necesidades y no en una necesidad global, que eso no se puede y no se debería hacer. Uno debería adaptarlo a uno mismo y en su contexto, es decir, con el resto de compañeros trabajando ahí. Hablar de este tipo de temas, socializarlos, porque también creo que son temas muy poco abordados en realidad. Por eso es que las cosas siguen como están, por eso es que no cambia, por eso es que tú sigues viendo como las tecnologías siguen siendo la misma, sacan una nueva aplicación y es exactamente lo mismo que se repite desde el modelo americano nuevamente. O sea, finalmente no terminamos problematizando, digamos, en estos campos específicamente de desarrollo profesional, estos temas sociales. Claro. Y creo que es importante como comentarles que este programa también se está llevando a cabo en el marco del 8M, entonces nos parece súper importante también como ver los espacios que también estamos ocupando las mujeres, las disidencias, también justo, ¿no? Estas corporalidades que finalmente terminan siendo completamente invisibilizadas en estos entornos digitales y por los mismos algoritmos, por los mismos como perfilamiento racial que existe, porque finalmente, como decíamos desde el principio, solamente es como que un reflejo de lo que sucede en este mundo real, ¿no? Entonces como que toca ir de la mano de un lado y del otro, pero no soltar ninguna de las dos, porque finalmente y ahorita ya la tecnología y los medios de comunicación digitales y las herramientas digitales están en todo lado, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en los lugares en los que nos desarrollamos, digamos, por último, hasta para hacer, no sé, deporte, hasta te están diciendo cuántas millas estás caminando, demás cosas, ¿no es cierto? Entonces, nada, les invitamos. Ahorita ya vamos a darle ya como cierre al programa. Antes de cerrar, te quería preguntar, Pris, o sea, como, ¿qué les dirías a las chicas o mujeres que nos están viendo en otros espacios, chiques, que nos están viendo también desde otros países, porque también hay como gente como de Chile, de México, de Argentina, que se junta un poco también a ver este podcast en relación al tema como de la navegación libre y segura? Bueno, yo creo que... qué pregunta difícil. No, pero creo que lo más importante es como hacernos una invitación constante a mujeres cis, mujeres trans, personas no binarias, hombres trans, y todos los que no encajamos como en estos binarismos o en estos términos, también como a reapropiarnos, tipo, así como hemos hecho con el espacio público, así como nos mostramos, así como caminamos, construimos,
incomodamos, yo creo que esto es algo que no debemos dejar de hacer en Internet. Tenemos que aliarnos, tenemos que fortalecer nuestras redes, dejar de pensar el Internet como meta y pensar el Internet también como las cosas más pequeñas que están pasando a nivel comunitario, donde se instalan servidores, donde se desarrollan como, no sé, formas de comunicación directa que no son mediadas por estas grandes corporaciones. Creo que tenemos que empezar a pensar, como bien decías, como desde lo chiquito, qué podemos hacer, cómo podemos juntarnos, cómo podemos aprender de las experiencias de otros y ocupar, incomodar, insistir en las cosas que nos son importantes sin dejar el placer de lado, ¿no? Creo que eso es súper importante. Entonces sí, como tampoco ser personas horribles en Internet, que somos muchas, que es Sí, como es muy verdad. fácil porque tienes como esta pantalla y como que es fácil la crítica, todas estas cosas. Y creo que está bueno. Creo que también está bueno hacer como este ejercicio de hacerlo desde el cariño que nos tenemos entre nosotros, como dejar un poco de lado el punitivismo entre nosotros. Con las corporaciones es otra cosa, podemos ser más crueles, pero Sí, es verdad. no, creo que sí es importante como eso, como no dejar de estar en los espacios y más bien ocuparlos. Uh-huh. ¿Y tú, Lau, qué les dirías a los desarrolladoras y desarrolladores que nos están observando? Bueno, primero que nada, más que los desarrolladoras en general, yo creo que más viene mi invitación a aprender, ¿no? A ver cómo funcionan estas tecnologías por el tema de lo que hablábamos, que yo creo que lo más importante para protegerse en un Internet, al menos como está ahora, es entender cómo funciona, entender sus mecánicas, entender lo que nos puede pasar y de esta manera, pues, reducir un poco el impacto que pueda tener en nosotros, ¿no? En nuestra persona como tal, en nuestras opiniones, en nuestras fotos, en todo lo que implica ser nosotros. Y como desarrolladores, pues nada, o sea, yo creo que más les puedo invitar a pensar en este tema comunitario igualmente, ¿no? A pensar que no en ganar mucha plata y que bestia voy a construir software así como súper genérico y con tal de ganar plata, sino más bien en pensar en necesidades que realmente deben ser como cumplidas, digamos, pero no con este afán de buscar plata, sino con el afán de realmente solucionar problemáticas sociales que existen y que muchas veces no son ni siquiera pensadas. Yo creo que si es que como desarrolladores pensamos más en qué se necesita realmente sin el estar pensando en cuánto voy a ganar de esta aplicación o de este software, podemos ayudar más socialmente, al menos en nuestros entornos, ¿no? Entonces eso, yo creo que esos serían mis dos mensajes para las personas técnicas y no técnicas, obviamente. Bueno, gracias Pris, gracias Lau por habernos acompañado en este programa. En realidad a veces siempre nos termina faltando un poquito de tiempo para hablar de un montón de cosas, pero igual les agradezco por estar aquí presentes, porque también sus contribuciones son súper importantes como justo para pensarnos un mundo digital mejor, también como que garantice nuestros derechos, ¿no? Y bueno, para cerrar, nuevamente les invito a que nos sigan, suscríbanse por favor en YouTube para que puedan ver nuestros podcasts. Ya subiremos más contenido, así que estén atentos y atentas. ¡Chao! Chao. Gracias.